Cumplir, ojo, y póngame mucha atención, por favor. Es muy difícil cumplir la voluntad de Dios si no sabemos escucharle. Si no aprendemos a escucharle, solamente vamos a estar con una expectativa alta, pero siempre buscando hacia dónde movernos. Pero para poder direccionar y ser intencionales, ser proactivos, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo y escuchar lo que Él nos dice para saber hacia dónde movernos. La semana pasada que nos revelaron que íbamos a tener un nieto varón, gracias a Dios, yo en mi corazón sabía que era un varoncito, pero me preguntó mi consuegra, me dice, pero ¿Dios te dijo o tú sientes? Digo, no, yo siento, o sea, yo con mi corazón de abuelo, yo siento que va a ser un varoncito. Dice, pero acuérdate el año pasado, no, bueno, cuando Ana María estaba embarazada, mi nuera de Ana María, acuérdate que el Espíritu Santo, y me acordé y hizo clic en mi cabeza y dije, es cierto, cuando escuchas a Dios, aún en las cosas más sencillas, Dios te muestra que tiene el control de tu vida, porque cuando Ana María, mi nuera, está embarazada, el Espíritu Santo me despertó y me dijo, es una niña. Y yo se los dije el día que nos hicieron la revelación. Dije, Señor, es que tú siempre hablas, aún para las cosas más simples, aún para comprar un vehículo, para saber qué es lo que viene para tu vida, tú siempre hablas. Entonces, cierro mi larga introducción y el mensaje está enfocado en eso y se llama, para los que toman notas, la clave está en escuchar. La clave está en escuchar. Si queremos tener una vida dependiente de Dios, queremos tener una vida direccionada por Dios, una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida llena de la presencia y de la voluntad de Dios, una vida que camina con Jesucristo, que camina con el Consolador, así a un lado, ¿verdad? Siempre encaminando nuestros pasos. La clave está en escuchar. Dígale a su vecino, la clave está en escuchar. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos cerrar nuestros oídos a las voces del mundo, a la corriente del mundo, a lo que está pasando en las noticias, en los problemas familiares, en las situaciones, aún dentro de nuestra propia casa, ¿verdad? Que muchas veces nuestros propios hijos, padres, hermanos, no quieren saber nada del evangelio, no quieren saber nada de Dios porque se les hace una postura religiosa. Sin embargo, si nosotros seguimos aprendiendo a escuchar su voz, podemos tener una vida llena de la presencia. Una vida guiada por el Espíritu de Dios, una vida que sabe hacia dónde va dirigida, siempre buscando alcanzar ese objetivo que Dios nos trazó. Así que vaya conmigo, por favor, vamos a entrar en materia. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Vamos a dar mucha la Biblia, así que vaya desempolvándola. Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 22. Te platico un tantito el contexto antes de entrar. ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? El mayor problema de toda la gente es que tiene miedo a escuchar a Dios. Mucha gente no lee la Biblia porque sabe que su estilo de vida será confrontado. Mucha gente no lee la Biblia porque sabe que la palabra de Dios lo va a confrontar y le va a hacer sentir mal a causa de su pecado y a causa de su vida desordenada. Por eso mantenemos a Dios fuera de nuestra vida. Medítelo. No queremos compromiso, no queremos alinearnos a la santidad que Dios demanda para un pueblo que le ama y que le busca. Entonces por eso no va a una iglesia, por eso no lee la Biblia, prefiere tenerla solamente ahí sobre un estrado como adorno ahí llenándose de polvo, ¿verdad? Que con el debido respeto no sirve para nada. Mientras no se lea la escritura, no le va a servir para nada, no va a provocar nada en su vida. ¿Por qué? Porque tiene miedo, y eso le pasaba también al pueblo de Israel. ¿Verdad? Ellos estuvieron 400 años esclavos
Y Dios quería hablarles, pero su corazón se había endurecido a causa de la esclavitud y tenían miedo de buscar a Dios. Entonces Dios levanta a un libertador que es Moisés, conocemos la historia, y Dios empieza a hablar con Moisés desde el llamamiento que le hizo en el monte. ¿Se acuerdan que le habló a través de la zarza? Que le hizo el llamado y le dijo: te voy a usar porque necesito liberar a mi pueblo, un pueblo de dura cerviz que ha cerrado sus oídos para escucharme. Y por muchos años persistieron en esa condición. ¿Y por qué recalco esto y lo subrayo? Porque como iglesia de Jesucristo, muchos de nosotros podemos caer en ese riesgo de tener miedo a escuchar la voz de Dios para que corrija áreas de nuestra vida, que podemos endurecernos y cerrar el corazón y limitarnos solamente a tener una vida religiosa, una vida de asistir a la iglesia o de asistir a algún grupo, pero verdaderamente mis oídos están cerrados. Y quiero que mediten eso y que haga a sí mismo una introspección, y si se da cuenta que está dentro de esa situación, pues que se corrija. Ese es el fundamento, ese es el sentido de esta enseñanza. Que si no ha aprendido a escuchar la voz de Dios, pues que abra sus oídos, que le diga al Espíritu Santo: abre mis oídos para ver, para escuchar las maravillas de mi Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 18, dice así. Trae como subtítulo aquí mi Biblia, no sé la de ustedes: el terror del pueblo. Y vamos a ver por qué. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, ojo. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros. Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te vamos a escuchar a ti. Y para que su temor esté delante de ustedes, no, perdón, me brinqué. Dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Había tal terror en sus corazones por la condición en la que vivían, por el pecado que habían permitido en sus corazones, que sabían o sentían que si Dios les hablaba podían caer fulminados. Había un conocimiento de la santidad de Dios, pero no había un verdadero temor, un genuino temor. ¿Por qué? Porque el temor produce reverencia. El temor genuino produce devoción, pero en ellos no había ese tipo de temor. Había un terror que decían: que te hable a ti. Y si tú te mueres, pues allá tú, pero que no hable con nosotros para que no muramos. Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Aquí es clave y subráyenlo en su Biblia. ¿Por qué Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz? Para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequemos. Y también dice al principio: para probarnos. Dios prueba nuestro corazón cuando nos habla, cuando aprendemos a escucharle. ¿Por qué? Porque Él se va a dar cuenta de qué tan dispuesto estoy a obedecerlo. Cuando yo escucho la voz de Dios y Él me direcciona, si yo actúo a favor de lo que Dios me está hablando, Dios está probando que tengo un corazón obediente. Sin embargo, si Dios habla y yo me niego o yo me resisto a hacer lo que Dios me está hablando, entonces ¿qué está descubriendo? Que ciertamente tengo un corazón duro, que soy duro de cerviz, que no estoy preparado para obedecer a Dios. Por eso cuando le compartimos a alguien y que no está listo o que no está dispuesto a escuchar su voz, luego te va a poner un freno y te va a decir: cada quien su religión. Yo no tengo nada absolutamente, Dios lo sabe, no tengo nada en contra de la religión católica, porque yo nací allí. Yo fui bautizado, yo fui confirmado, yo hice mi primera comunión, yo amaba ir a mi catecismo para la primera comunión. A mí me encantaba eso. Yo soñaba con el día que hiciera mi primera comunión, porque yo sí creía, como ellos enseñaban, que yo iba a tener mi primer encuentro con Cristo cuando recibiera la hostia. Yo pensaba que era verdad.
Sin embargo, ya después que crecemos, ¿verdad? Y que vemos la escritura, nos damos cuenta que no es más que una simple liturgia inventada por los hombres, pero que no es la verdadera comunión que habla la Biblia. Pero el problema de la religión tradicional es que les enseñan que solamente con tener actos litúrgicos pueden aprender a escuchar su voz. Una gente que va a la iglesia tradicional dice, vengo porque quiero tener un encuentro con Cristo, me voy a meter al Santísimo. Ya les he dicho muchas veces que es el Santísimo. El Santísimo es el lugar apartadito donde tienen ahí ese candelabro. ¿Se acuerdan que tiene una forma de sol? Y que es donde colocan la hostia, que dicen que es el Cristo hecho carne, o que Cristo descendió por medio de la doctrina de la transubstanciación, que viene y entra en esa hostia. Entonces, cuando tú estás hincado en ese lugar donde está esa figura de metal, que es el Santísimo, ellos piensan que verdaderamente están en la presencia de Dios. Y qué bonito, y me da ternura, ¿verdad? Porque muchos están ahí y lloran, y yo he escuchado muchos testimonios de gente que vive en la religión católica, que son devotos de verdad, que lloran en la presencia de Dios, entre comillas, porque sienten. Ahora, ¿qué creo yo? La Biblia enseña que no es así. Sin embargo, tenemos un Dios de amor y misericordia que yo sé que visita a la gente que se encuentra en ese lugar. Dios lo abraza y Dios lo cobija. ¿Por qué? Porque hay un sentido genuino, una devoción genuina en el corazón. Quizá no sea la manera correcta, pero Dios, ¿cómo los va a condenar si nadie les ha abierto los ojos? No han aprendido que es otra la manera en que Dios nos enseña a buscar su presencia, ¿verdad? Y esas personas tienen un momento emotivo, bonito, lloran, disfrutan, pero sin embargo, ahí está la clave del problema, que no pueden escuchar la voz de Dios. No pueden. Toda su vida van a tener una vida religiosa. Por eso todas las personas que viven a nuestro alrededor, que viven y practican, entre comillas, la religión católica, tienen una vida desordenada. Chisme, pleito, disputas, quejas, murmuraciones, maldiciones, obscenidades, cuentan historias o chistes ahí de doble sentido, con una doble moral. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la religión tradicional. Tú puedes tener una vida eclesiástica, una vida de iglesia, pero también puedes tener una vida secular y puedes vivir como cualquier otra persona normal. Era lo que sucedía exactamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenían un terror, entre comillas, pero vivían una vida desordenada. Se habían acostumbrado a la esclavitud cuando Dios no los había llamado a la esclavitud. No escuchaban a Dios. Y Moisés fue el encargado de escuchar la voz de Dios y de transmitirles. Pero le dijo claramente Dios a Moisés, en el verso 20, no teman, porque Dios vino para probarlos, para que su temor esté delante de ustedes y para que no pequen. Para eso Dios quiere hablarnos, para eso Dios quiere que aprendamos a escucharle. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, se nos va a hacer común el pecado, se nos va a hacer común vivir en rebeldía o en desobediencia. Se nos va a hacer común que mi corazón no se duela por aquel que está perdido. ¿A quién le duele los que se están perdiendo? ¿O a quién le es indiferente la vecina chismosa? ¿A quién le es indiferente el matrimonio de mis vecinos que se están separando a causa de infidelidad o a causa de conflictos internos? ¿A quién le es indiferente? No, pues déjalos, ellos quieren vivir así. Que se los cargue el payaso, ¿no? Pero ¿a quién verdaderamente le duele? ¿Quién verdaderamente siente carga? ¿Quién verdaderamente le duele o le preocupa? Por ejemplo, la condición del papá de nuestro hermano Juan. Lo más grave no es que esté en el hospital con un problema cardíaco. Lo más grave es que su alma está en riesgo. Digo, yo no sé si lo habían considerado. Eso es lo más verdaderamente riesgoso. Porque si pasa por el proceso de la muerte, que todos vamos a pasar en algún momento, pues todos vamos a llegar ahí. Y de ahí no pasa. El problema es lo que viene después de la muerte. Solamente hay dos caminos, enseña la Biblia: o la vida eterna o la condenación eterna, el fuego eterno. Eso es lo verdaderamente preocupante. Y si no hemos, como iglesia, entendido esa verdad y no nos preocupan las almas de las personas que están a nuestro alrededor, déjeme decirle con el debido respeto que tenemos un grave problema.
de identidad. Si somos indiferentes ante el dolor, si no nos preocupamos por las almas que se están perdiendo, hay una urgencia. Yo sé la carga, por ejemplo, ahorita en esta temporada que al pastor le ha estado tocando trabajar en un trabajo secular, yo sé la carga, yo identifico la carga que hay en su corazón, porque él estaba acostumbrado 24 horas al día de andar hablando y predicando y visitando. Con ese trabajo que tiene, no tiene tiempo de nada, le absorbe literalmente todo el día. Y yo sé la carga que hay en su corazón y dice: Alex, estoy en un dilema. Por un lado, el trabajo está siendo de bendición para poder solventar mis necesidades y algunos gastos que se habían atrasado, pero por otro lado estoy descuidando las almas. Digo, pastor, pues hay que orar que Dios nos dé un balance, ¿verdad?, en nuestras vidas. Sí, que nos dé un buen trabajo, que tengamos un horario adecuado para no descuidar una cosa, pero mucho menos la otra, que es la más importante. Es la verdaderamente importante. Para eso vinimos. Estoy viendo la serie de Chosen. Yo no sé si a todos lo vieron, los elegidos. Me la habían recomendado un chorro, pero no la había visto. Y ayer, entre semana la empecé a ver. Y ayer precisamente me tocó ver el capítulo del llamamiento de Simón Pedro, cuando le dice: Señor, no hombre, si tuviéramos más pescas como esta nos haríamos ricos, tendríamos muchos recursos para poder comprar armas y derrocar al imperio romano. Y Jesús nomás lo miraba con ternura y le decía: no, mijito, olvídate de eso. Ahora vas a dedicarte, pero a pescar hombres. Y me vi allí, y Señor, Chihuahua, es cierto, tú me llamaste a ser pescador de hombres. Tenemos que ponernos las pilas y tenemos que poner en práctica el llamamiento que Dios nos hizo. Le digo a mi esposa: ya son 4 o 5 personas que vienen y nos buscan porque tienen necesidad. Ya urgentemente tenemos que abrir. Ya le dimos muchas vueltas, pero honestamente es mucho trabajo, es muy cansado trabajar con almas que están siendo quebrantadas. El cuerpo lo resiente. Ya no tenemos 33 años como empezamos, ya tenemos 52. Sin embargo, pues sabemos que de Dios vienen nuestras fuerzas y tenemos que seguir adelante. Tenemos que aprender a oír, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay una diferencia clave entre oír y escuchar, y aquí vamos a ver la definición. ¿Qué es oír? Oír, según el diccionario de la Real Academia Española, es percibir con el oído los sonidos. Muchos podemos oír la voz de Dios. Podemos oír que alguien predica la palabra, que hable la Biblia, que la lee, o poner algún devocional en nuestro celular y lo oímos, y solamente percibimos con nuestro oído los sonidos. Escuchamos el mensaje, escuchamos la lectura de algún pasaje. Pero qué diferente es escuchar. Es prestar atención a lo que se oye. Dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia. Eso es escuchar. No solamente percibir, sino poner atención. Por eso, amados, cuando venimos a la iglesia, ponemos atención. Cuando estamos en la alabanza, ponemos atención. Cuando estamos orando, ponemos atención. Porque necesitamos escuchar lo que Dios está hablando. Yo no sé si Dios me va a hablar a través de alguna persona que pasa a orar. Yo no sé si Dios me va a hablar a través de Eunice, de alguna plática que me diga de algo que pasó en su secundaria. Pastor, fíjese que pasó esto, pasó aquello. Para mí es importante, Eunice, lo que tú vives, lo que tú pasas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque me hace ver las necesidades de una niña o de un adolescente de esa edad. Me da la capacidad de poder tomar herramientas para estar preparado cuando me toque ministrar a un jovencito o a una jovencita de esa edad. Ahí es escuchar. ¿Por qué? Porque decido prestar atención a las cosas que estoy escuchando. Y no solamente oír, que me entre por un lado y me salga por otro. Y alguien me pregunte: oye, oí que que estabas platicando con Eunice o no sé, con Alexia. ¿Qué te dijo? La neta ni me acuerdo. Entonces no la estaba escuchando. Solamente por educación le dediqué tiempo para oírla.
pero no me interesó verdaderamente la situación que estaba pasando. ¿Por qué? Porque no la escuché, porque no presté atención a lo que me estaba diciendo, porque no di mis oídos, no los entregué para recibir esa necesidad o ese consejo, atender un aviso, consejo o sugerencia. Y hay consecuencias, según la palabra, por no saber escuchar o por no atender la voz de Dios. Proverbios capítulo 28 versículo 9 en la palabra de Dios para todos dice: el que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. Diga conmigo: a la torre. El que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. En pocas palabras y parafraseadito, yo puedo venir muchas veces a la presencia de Dios: Señor necesito, Señor necesito, Señor necesito, Señor me duele, Señor no tengo, Señor quiero que me des. Pero cuando Dios me está hablando, yo no presto atención y no me importa, no quiero obedecer, no estoy dispuesto porque no tengo tiempo, porque mis prioridades son otras. Entonces, ¿qué sucede? Aquí claramente dice la palabra: hace que Dios no soporte sus oraciones. ¿Recuerda ese pasaje donde dice la Biblia que Dios estaba harto de los sacrificios? ¿Se acuerdan? Que Dios estaba hastiado, decía: estoy hasta el tope de sus sacrificios, estoy asqueado de la sangre que derraman delante de mí, porque piensan que con eso me van a agradar, cuando no es así. Lo que yo quiero es su corazón, que ustedes me escuchen y que ustedes me obedezcan. Eso es lo que verdaderamente me importa. Cuando Saúl regresó de la guerra y ofreció sacrificios sin esperar al profeta Samuel, que tenía que estar presente Samuel, porque ese era el orden de Dios, él dijo: pues Samuel, se está tardando y yo quiero ya ofrecer mis sacrificios. Él ofreció sus sacrificios y holocaustos en obediencia, entre comillas. ¿Por qué? Porque había salido avante en la victoria. Y luego llegó Samuel y le dijo: ¿qué hiciste, Saúl? Pues es que no llegabas, te tardaste un chorro. Y dije: no, pues yo ya tengo que ofrecer sacrificios. Pero tú sabes que esa no era la forma, no es como tú quieres, sino como Dios estableció. Se complace Jehová tanto en las ofrendas y en los sacrificios, como que se obedezca su palabra. ¿De qué caso qué caso tendría ser cristiano? ¿Qué caso tendría tener una Biblia? ¿Qué caso tendría asistir a una iglesia si no estoy escuchando a Dios y haciendo lo que Dios me manda? Si no hay intencionalidad en mi vida cristiana. ¿Por qué no hay intencionalidad? Porque no escucho la voz de Dios. Y si no presto atención a sus enseñanzas porque no sé escuchar, pues Dios va a detestar mis oraciones. Va a decir: no, pues si a ti no te importa lo que yo quiero hablar, pues discúlpame, pero perdóname, pero yo no tengo ninguna obligación de escuchar las oraciones que tú haces. ¿Por qué? Porque vienen de un corazón desenfocado, de un corazón apartado. Vaya conmigo a Zacarías, por favor. Profeta Zacarías capítulo 7. Y esa fue parte de toda la historia del pueblo de Israel. Dios les hablaba y les hablaba y les mostraba y les pedía y les exhortaba. Y sin embargo el pueblo lejos, cerraba sus oídos, no quería compromisos. Zacarías capítulo 7 versículos 8 al 13. Dice el versículo 8: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzguen conforme a la verdad, hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. Quiero que vivan de esa manera. Verso 10: no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Verso 11: pero no quisieron escuchar. Antes me dieron la espalda y taparon sus oídos para oír,
y pusieron su corazón como diamante. Y no habla en el sentido de decir hay un diamante precioso, no, está hablando de la dureza. Pusieron su su corazón duro como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Así como él clamó, así como Dios clamó, porque Dios no solamente nos habla en voz pausa. Dios a veces, y ponga mucha atención en esto, Dios muchas veces hasta nos está gritando para que le obedezcamos, pero tenemos los oídos tan cerrados y tan distraídos por los afanes que no escuchamos. Así como Dios clamó y no lo escucharon, también el pueblo clamaron y yo no quise escucharles, dice Jehová de los ejércitos. No lo digo yo, lo dice su palabra. Habrá quienes enseñen lo contrario y digan, mira, tú no te preocupes, aunque tú seas malo, como quiera Dios es bueno y como quiera te va a dar lo que tú quieres. Hay muchas maneras de distorsionar la gracia. Hay por ahí un maestro que por ahí les he compartido algo de material, según creo, que es de doctrina calvinista, que habla mucho de la gracia, pero con un sentido completamente torcido. Y esta semana publicaba por ahí, decía, no importa lo que tú puedas hacer, lo que tú quieras hacer para el reino, Jesús ya hizo todo. Dije, mande, ¿cómo no va a importar? Entonces, ¿para qué Dios llamó a la iglesia? Entonces, Jesús, ¿para qué llamó 12 discípulos? Entonces, ¿para qué fue dispersada la iglesia y fue multiplicada y fue extendida? Porque se necesitaban manos, se necesitaban obreros. Jesús decía, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros, porque hay mucha necesidad. La mies es mucha y los obreros son flojos. Digo, los obreros son pocos. ¿Cómo no va a importar lo que hace la iglesia? Háganme el bendito favor. Y lo que preocupa en este caso es que es un maestro. Un maestro. Se autoproclama como maestro, como apóstol, da seminarios en todos lados y tenía como tantos miles de comentarios. Amén, amén, gloria a Dios. No escuchan. No escuchan. Nos ganchamos con lo que dice cualquier persona. Aún lo que yo estoy diciendo aquí atrás, usted tiene la obligación de filtrarlo a través de la escritura. Porque yo también soy hombre y yo también puedo de repente confundir mis pensamientos y decir cosas que no. Es importante, quien tiene que hablar a través de este púlpito es el Señor, es el Espíritu Santo. Por eso hablamos conforme a la palabra. El pueblo que cerró su corazón en rebeldía para no escuchar la voz de Dios, terminó en cautiverio. Fueron apresados. Terminaron muchos años en cautiverio, en dispersión. Fueron regados, fueron desbalagados por Nabucodonosor, en Babilonia, en muchos lugares, y fueron quebrantados, pero tercos en no querer escuchar la voz de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3 en la traducción en lenguaje actual. Hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, en estos últimos tiempos, ¿qué tiempos vivimos? Los últimos. Hay gente que se asusta y dicen, es que los cristianos son alarmantes y dicen, ya son los últimos tiempos, ya Cristo viene. Pero es que no lo decimos por nosotros mismos, así lo dice la palabra. En estos últimos tiempos son los que estamos viviendo. Dice aquí, Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo. A quien tenemos que escuchar es a Jesús.
Tenemos que ceder nuestros oídos, ceder nuestras expectativas y cada día orar y decirle: Señor Jesús, muéstrame. Si soy difícil de entender y soy cabezón, perdonando la expresión, háblame, Señor. Háblame. Si es necesario el quebranto, háblame. Si es necesaria la disciplina, hazlo, pero háblame. Porque Dios nos lo quiere comunicar por medio de su Hijo. ¿Por qué por medio de su Hijo? Porque por medio de Él Dios creó el universo. Porque eso creemos en la deidad, en la suficiencia. Por eso el pastor nos predicó la semana pasada: Cristo, en Cristo lo tengo todo. Cristo es suficiente. Dios, por medio de Él, creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Por medio de Jesús. ¿Cómo podemos recibir al Espíritu Divino? Por medio de Jesús. No hay otro nombre que se nos haya dado, no hay otro recurso. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. ¿Por qué las cosas subsisten aún? ¿Por qué aún no se ha terminado todo? Porque Cristo se ha sentado a la diestra del Padre. Sigue intercediendo, sigue diciendo: Señor, tenle paciencia. Señor, tenle paciencia a la pastora. Déjala que siga enseñando a los niños, que siga escuchando a la gente que tiene necesidad. Tenle paciencia al pastor que es muy cabezón y muy enojón. Ayúdalo, Señor, a que te escuche y te obedezca. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Por eso todavía tenemos oportunidad de escuchar la voz de Dios, porque Jesucristo sigue sentado a la diestra del Padre. Tenemos que estar bien alertas y bien preparados, porque va a llegar el momento en que el Padre voltee a su derecha a ver a Jesús y le diga: se acabó el tiempo. Y Jesús se levantará y vendrá por su iglesia. Hasta ese momento perdimos toda oportunidad de escuchar la voz de Dios y de hacer su voluntad. Tenemos un tiempo de gracia y muchos predicadores y muchos profetas y muchos hombres verdaderamente de Dios dicen: el tiempo de gracia se está terminando. ¿Cuántas almas han dejado de escuchar porque te da vergüenza? ¿Cuántas almas te han dejado de escuchar porque no te animas a hablarles de Cristo? ¿No te animas a darles testimonios de tu fe? ¿No te animas a invitarlos a la iglesia? ¿No te animas a invitarlos a tu casa, a abrir una célula en tu casa, con tus hijos, con tus parientes, con tu familia? Si no sabes qué enseñar, tienes pastores. Podemos ir y ayudarte a abrir y dejar sentado el grupo, a dejar que agarres vuelo, y ya agarrando vuelo, órale, suéltate y tú mismo cuida tu rebaño y los domingos te lo traes a la iglesia. Si no crecemos en las casas, no vamos a crecer nunca como iglesia. Si no le hablo a mis vecinos y a mis familiares, no vamos a crecer nunca como iglesia y nunca vamos a tener necesidad de salir de este lugar. El que tenga oídos para oír, no oiga, escuche. Para aprender a escuchar la voz de Dios, necesitamos tener en claro la importancia de una búsqueda genuina, sincera y sencilla de la presencia del Dios viviente, porque Él siempre desea hacernos escuchar su voz. Mientras yo no identifique la urgencia y la necesidad de buscar a Dios, nunca lo voy a escuchar. Para poder escuchar, tiene que partir por una iniciativa ¿de qué? De búsqueda. Por eso cantaba Marcos Witt: yo te busco, Señor, con fuego en mi corazón, porque te anhelo, porque te necesito. Por eso te busco, por eso deseo estar en tu presencia. Y es imprescindible, amados, la búsqueda de Dios es una disciplina. Dígale a su vecino: disciplínate.
La disciplina. ¿Qué es una disciplina, pastor? La disciplina, sí, no crean que es nada más la corrección física, no es agarrar la varita, no, la disciplina es orden. La disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Si yo no me disciplino, si yo no me disciplino en buscar a Dios, si yo no me disciplino en tener un devocional, si yo no me disciplino en leer la Biblia, si yo no me disciplino en orar de madrugada a la hora que me despierte Dios, amado, cuando te despiertas en la madrugada, no es nada más porque tienes que ir al baño. Cuando te despiertas en la madrugada es porque el Espíritu Santo te está diciendo que Dios quiere platicar contigo. Si tienes que ir al baño, claro, ve al baño primero. Lávate las manos, lávate tu carita y ponte de rodillas a un lado de tu cama. Y escucha a Dios. Ora por lo que el Espíritu Santo te diga en ese momento. Si hay tiempo de quebranto, ora, intercede por tu familia, por tus hijos, por tus familiares, por tus compañeros de trabajo. Pero escucha lo que Dios tiene que decirte en ese momento. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante. No es nada más, ay, hoy voy a orar, hoy voy a leer la Biblia y hoy voy a escuchar a Dios. Y ya después se me olvida, ya en todo el mes no volví a hacerlo. No, tiene que ser una disciplina, tiene que ser constante para que nos conduzcan a cierto resultado. ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía. Jesús tenía esta disciplina. Marcos capítulo 1 versículo 35, versión Biblia libre. Muy temprano en la mañana, mientras aún era oscuro, Jesús se levantó y se fue a solas a un lugar tranquilo para orar. Jesús se levantaba muy temprano y no buscaba sus achichincles, no buscaba quien le fuera a hacer compañía o que le fuera a ahuyentar los zancudos. O no despertaba, ay, yo ya me desperté, le voy a hablar a mi esposo, está bien dormido, bien a gusto para que se le quite. Órale, levántese a orar. No, si Dios te levantó a ti y tu esposo o tu esposa está roncando, déjalo. Él no le han hablado. Si Dios te habló a ti es porque te está hablando a ti. Tú levántate, no prendas la luz, no hagas ruido, no seas grosero. Arrodíllate y ora. Jesús se apartaba. Sus discípulos estaban bien a gusto dormidos, pero Jesús se levantaba y se iba a un lugar aparte, a solas. Se fue a solas a un lugar tranquilo para orar. Y tarde que temprano, esas semillas de disciplina que tú siembres van a dar fruto. Lucas capítulo 8, versículo 15, versión Biblia libre. Las semillas que son sembradas en buena tierra son aquellos que son honestos y hacen lo correcto. ¿Quieres ser una buena semilla? ¿Quieres dar buen fruto? Dice, son aquellos que son honestos y hacen lo correcto. Ellos hacen el mensaje de la verdad, se aferran a él y por su perseverancia producen buena cosecha. Necesitamos disciplina, necesitamos perseverancia, necesitamos búsqueda. ¿Cuándo? Diaria, constante. ¿Alguien ha escuchado a alguien cercano a él, alguno de sus hermanos de la iglesia que digan, ay, esta semana no leí la Biblia? Ay, esta semana no tuve tiempo para oír devocionales. Ay, esta semana no pude ver ninguna prédica, no pude dedicar tiempo a repasar mis notas de la enseñanza del domingo. ¿Quién ha escuchado alguna vez eso? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que no tiene disciplina, que no persevera. Ahora, para eso somos los mentores. Si alguien a mí me dice, ay, es que esta semana no lee la Biblia, ¿yo qué le diría? ¿Qué estás esperando? ¿Cómo de que no leíste? ¿Eres cristiano, no lees la Biblia? ¿Eres cristiano y no oras? Al que no ora, el diablo se lo devora. Primera de Pastor Alex, capítulo 3. Jesús lo hacía y Jesús sabía que la perseverancia, la constancia daría frutos. La búsqueda de Dios
despierta la comunión. Si yo quiero tener comunión con Dios, tengo que disciplinarme en la búsqueda, buscar. Si no busco, no voy a tener nunca comunión con Dios. No va a despertar nunca una devoción en mi corazón. Voy a cantar y voy a cantar indiferente. Voy a ministrar y voy a ministrar indiferente. Voy a orar y voy a orar indiferente. ¿Por qué? Porque uno enseña lo que sabe, pero uno da lo que tiene. Si no, tú no tienes comunión, si tú no tienes relación con Jesús, ¿qué le podrás dar al necesitado? Porque tu saco está vacío, no tiene ni un pedacito de pan ni un trocito de pescado para darle. Como decía la profeta Paquita la del barrio, ¿estás oyendo, hermano? No persevero, no me disciplino, no hay nada, no tengo nada para dar, no tengo nada para servir. La búsqueda despierta la comunión. San Juan capítulo 14 versículo 23, versión Biblia libre. Jesús respondió: aquellos que me aman harán lo que yo digo. ¿Cuál es la evidencia de amar a Jesús? Hacer su palabra, vivir su palabra, poner en práctica sus enseñanzas. Entonces mi Padre los amará y vendremos a crear un hogar con ellos. Me encantó esta versión. La Reina Valera dice: haremos comunión o tendremos comunión. Pero esta versión más sencilla dice: vendremos a crear un hogar con ellos. No va a ser solamente un tiempo de ser quebrantado cuando estás dando testimonio o cuando estás hablando de las grandezas de Dios, ¿verdad? Que de repente sientes aquí ese nudito bien rico y que te dan ganas de llorar y que dices: ay, Señor, eres tan bueno. No se va a limitar ese momento, sino que siempre va a ser ese hogar dentro de tu corazón. Siempre va a estar Jesús ahí adentro y siempre te va a hablar y te va a estar mostrando qué es lo que necesitas hacer, qué es lo que necesitas buscar, a quién necesitas hablarle. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda constante que despierta una comunión y que esa comunión te da la libertad de escuchar a Dios. Cuando voy a veces con Ana María a caminar, que ahorita pues por el turno no hemos podido sacarla más que pues llevarla a la nieve, que le encantan los helados. Vamos caminando y de repente pues ya ve cómo son los niños, les gusta adelantarse y ella de repente se suelta y que quiere correr, dice: yo voy, Abelito, ya ándale, mija, vaya. Y luego llega el momento en que se aparta tantito y como que siente que va sola y luego voltea: aquí estoy, amor, no, aquí estoy, no está sola, vaya, mija, aquí yo la cuido. Sí, Abelito, y sigue caminando. ¿Qué pasa cuando un cristiano no escucha a su padre? Se detiene. Le da miedo a dónde va, le dan miedo las circunstancias. Pero si soy un cristiano que no se adelanta, da unos pasos atrás y voltea: ¿dónde estás, Señor? Ay, aquí estás, aquí estoy, hijo. Tú sigue caminando, no te voy a dejar solo. Te voy a respaldar, porque no dejas caer a tierra ninguna de mis palabras que te estoy hablando. Yo sigo hablándote, yo quiero que me sigas escuchando, no estás solo. Apocalipsis 3:20, traducción en lenguaje actual: yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Aleluya. Si oyes mi voz, si escuchas mi voz, pero me abres. Si escuchamos a Dios, va a haber una reacción en nuestro estilo de vida. Vamos a abrirle. ¿Por qué? Porque la comunión nos lleva a la intimidad. ¿Sí? Nótese la mecánica: disciplina, búsqueda, comunión y intimidad. Ya viene a ser una intimidad de la que mucho hablamos, como esa intimidad de pareja, esa intimidad de que solamente el esposo conoce de la esposa. Les aseguro que ahora Jesse conoce más a Gabriel que ni la pastora Lulú.
Y a lo mejor digas, pastor, ¿es su hijo? Ella lo crió, ella lo formó, sí, es su hijo. Pero quien verdaderamente conoce su carácter, sus debilidades, sus temores, sus necesidades, ahora es Jesse. ¿Por qué? Porque ahora son los dos una sola carne. Igual recíprocamente, ¿verdad? También Gabriel de Jesse. Gabriel conoce las necesidades de Jesse, Gabriel conoce sus temores, conoce sus frustraciones, conoce sus debilidades, conoce las heridas que un pasado anterior hayan podido dejar. Y para eso están juntos. ¿Para qué? Para que juntos caminen con Dios, juntos escuchen la voz de Dios, juntos sean restaurados y juntos caminen en encontrar el propósito que Dios tiene para ellos como matrimonio. Así funciona esto. Así funciona con Ramón y Mari, con Pepe y con Vicky, con Dafne y con Alex, conmigo y con mi esposa. Así funciona. Y eso quiere decir que nunca vamos a discutir. No, eso no significa, ni se haga ilusiones. Vamos a seguir teniendo diferencias. ¿Por qué? Porque el hombre es radicalmente opuesto a la mujer. Siempre vamos a estar con diferencias, siempre. Pero, siempre vamos a tener comunión. ¿Por qué? Porque hay una intimidad que Dios diseñó para nosotros, y esa misma intimidad Dios preparó para nosotros con Él, para aprender de esta manera a fomentar una relación interactiva. Dios habla, yo escucho. Yo hablo, Dios me escucha. Así funciona, de arriba para abajo. Intimidad, ¿qué es intimidad? Es una relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Nuevamente, intimidad, relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Enoc caminó con Dios y Enoc fue traspuesto. Había una intimidad. Dios dijo, este hombre es sobrenatural, yo me lo llevo. Enoc no vio la muerte, Dios se lo llevó. ¿Qué otro personaje se llevó Dios sin que muriera? Elías, el profeta. Fue traspuesto con carros de fuego. Vinieron carros de fuego del cielo, ángeles, querubines, ¿verdad? Son los ángeles encendidos. Levantaron a Elías y vámonos a la presencia de Dios. ¿Quién quisiera tener una vida así? Una relación tan estrecha con Dios, que escucha, que oye lo que Dios tiene que comunicarle día tras día. ¿Qué es necesario para esto? Necesitamos dedicar tiempo. Hay una palabra en la Biblia, una palabrita que en el libro de los Salmos viene como 70 y tantas veces, y también viene el libro de Habacuc como unas 4 veces, que es la palabra Selah. Y muchos han debatido siempre por el significado preciso de esa palabra. Y aunque Selah es un término musical, ¿verdad? Que viene en el libro de los Salmos, ¿por qué? Porque indican como una pausa, o lo que los músicos y cantantes conocemos como un puente musical. ¿Se han dado cuenta que de repente estamos cantando y hay un preludio donde los instrumentos entran y la iglesia deja de cantar? ¿Verdad? Que cantamos algo, no sé, algo intenso. A ver, ayúdenme a cantar, cantores. Un coro antes de puente. ¿Cuál es el coro? No, chico, no sé, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Y luego de repente entra como un intro, como un puente musical, introducción. ¿Para qué funciona ese Selah o ese puente musical? Para que la iglesia se calle, literal, para que la iglesia guarde silencio, pero para que la iglesia escuche. Mientras los músicos están tocando, pueden ser violines, baterías, guitarras eléctricas, sintetizadores, teclados, están tocando, y no es para que la iglesia descanse de la voz, sino para que la iglesia se calle y medite en lo que acaba de cantar. Eso es lo que significa Selah. Selah, en su definición más práctica y más sencilla, significa deténgase y escuche. Deténgase y escuche, haga una pausa en su vida agitada. Eso significa Selah.
Y vamos a ver un ejemplo. Vaya conmigo al Salmo 3, por favor. Hace 2 domingos me hicieron la observación que me tardé bien poquito predicando, 35 minutos. Me dijeron, pastor, ¿qué pasó contigo? 35 minutos. No se preocupen, ya habrá tiempo para desquitarme. Pero no, les prometo que nos vamos a las 12 en punto. Salmo 3. Aquí vamos a encontrar esa palabra y vamos a ver el sentido para que me entienda un poco más. Salmo número 3, dice el versículo 1 y 2, ojo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y abajito dice, Selah, detente y escucha. ¿Cuándo se escribe este salmo? Este salmo fue escrito cuando David era perseguido por su hijo Absalón. Lo quería matar. Imagínense al rey David, su propio hijo lo quería matar y era perseguido. Y David, en ese quebrantamiento, él escribe, Señor, se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se han levantado contra mí y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, lo vamos a matar. Y luego viene, detente y escucha. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Viene prueba, todos enfrentamos pruebas. Viene necesidad, viene un tiempo de enfermedad, viene un tiempo de problemas, lo que tú quieras, ponle el nombre que quieras. ¿Y qué puede pasar en nuestra moral? Pues nos vamos a deprimir, nos vamos a dejar caer, nos vamos a encerrar. Ay, ¿qué vamos a hacer? Dios no me escucha, Dios cerró sus oídos. Pero la Biblia aquí nos enseña que tenemos que hacer un tiempo para detenernos y escuchar a Dios y decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Por qué estoy pasando esto? Deténgase y escuche. Versículos 3 y 4. ¿Qué pasa después de detenerse y escuchar? Mas tú, Jehová, noten el cambio de actitud. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Aleluya. Nótense el cambio de actitud. Primero habla y dice, tengo esta necesidad. Todos me dicen, ya valiste un cacahuate, ya te cargó el payaso, ya no hay salvación para ti. Pero yo me detuve y escuché la voz de Dios que me dijo, no temas, yo estoy contigo. Y viene, después de escuchar, viene esa paz a tu corazón y dices, pero tú, Dios, a pesar de lo que esté pasando, eres mi escudo. Eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza, porque yo con mi voz clamé a ti y tú me respondiste desde tu monte santo. Y nuevamente viene, deténgase y escuche. Tú estás conmigo, Señor. Tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Detente nuevamente y escucha, porque Dios quiere seguir hablando. Versículos 5 y 6. Quebranto, fe y confianza. Versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Quebrantamiento, fe y confianza expresadas a través de un clamor. Y viene después un fortalecimiento en fe. Para eso es el Selah. Para eso necesitamos escuchar a Dios. Para ser levantados, para ser fortalecidos, para que nuestra confianza vuelva a levantarse. Por eso Dios, amados, siempre quiere hablarnos para que nuestro corazón nunca desfallezca, nunca se aparte. Por eso leímos la semana pasada, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios aquí en esta tierra de los vivientes, aquí donde paso pruebas, aquí donde tengo debilidades. Pero Dios me dice a cada instante, el Espíritu Santo me dice a cada instante, detente y escucha.
Detente y escucha. Haz una pausa en tu vida agitada. Haz una pausa en las cosas que estás haciendo. Haz una pausa en el rumbo que está llevando tu vida. Detente y escucha, porque Dios quiere hablarte. Dios quiere estar contigo. Termino. Marcos capítulo 5. Una mujer que entendió esta verdad. Una mujer que tenía necesidad. Si me ayudas al teclado, hijo, por favor. Si quieres. No, lo vamos a ver en la Biblia. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 29. La mujer del flujo de sangre, conocemos muchos la historia. La mujer que mientras Jesús iba a la casa de Jairo a resucitar a su hija que había muerto, ella decía, pues aunque Jesús no me esté poniendo interés, yo no le voy a clamar. ¿Por qué? Porque Él está enfocado en ir a salvar a la niña de Jairo. Pero sin embargo, yo sé que Dios tiene algo para mí. Versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solo su manto, seré salva de mi enfermedad. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella escuchaba a Jesús, escuchaba a Jairo desesperado. Jesús, mi hija está gravemente enferma. Ven a la casa para que hagas algo. Ven, por favor. Y luego llegan los criados, ¿verdad?, de Jairo y le dicen: hey, no molestes al maestro. No lo molestes, ya tu hija ya se murió, ya fue, ya no tiene nada que hacer. ¿Y qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente. Y encaminaron sus pasos a la casa de Jairo. Pero esta mujer también estaba allí y también necesitaba un toque de Dios. Y esta mujer no gritó. Y esta mujer no clamó y no le dijo: Jesús, no, Jesús, a mí primero, porque yo tengo 12 años, ya me gasté mi herencia, ya me gasté todo mi dinero. No, solamente me han lastimado los doctores, solamente me han cobrado de oquis y no han hecho nada. Yo sigo con el mismo flujo y el mismo flujo y el mismo flujo. Ya tengo anemia, ya estoy a punto de caer en leucemia. No dijo nada. ¿Qué hizo? ¿Qué practicó? Un Selah. Detente y escucha. Y decía para su interior, escuchando la voz del Espíritu Santo: si yo me acerco a Jesús y lo toco, yo sé que algo va a pasar. Y ella creyó. Y ella se movió en fe. Y recordó quizás aquel salmo que decía: en Dios está acallada mi alma. En Jehová está acallada mi alma. No temeré, simplemente confiaré. No gritó ni clamó, solo acalló su necesidad para recibir dirección del Espíritu Santo. Deténgase y escuche. Recibió dirección sobre su enfermedad. ¿Y qué hizo? No le digas que ore por ti. No le digas que venga a tu casa. Simplemente tócalo. Y al instante, dice la palabra, al instante. Fue uno de esos milagros instantáneos que solo Jesús puede hacer. Al instante fue sanada de su azote. Ahora quizá preguntas: pues ¿cómo pudo saber que fue sana? Pues yo creo que las mujeres saben. Digo, yo no soy mujer, pero yo creo que las mujeres saben cuando se termina su periodo y cuando se detiene ese flujo. No sé cómo, pero las mujeres lo saben. Y ella en ese instante dice que sintió que se detuvo.
Entonces ya los trapos de inmundicia, yo creo que ya se había acabado sus playeras y sus faldas y sus mantos, porque en ese entonces no se utilizaban toallas sanitarias, se utilizaban trapos, que la Biblia le llama trapos de inmundicia, porque ante la ley esa condición era ser inmunda. Si recuerdan, las mujeres no podían tener comunión. ¿Por qué? Porque estaban en ese tiempo donde había flujo de sangre. Pero yo decía, a mí no me importa lo que diga la ley, porque yo sé que hay gracia en Jesús. Acalló su necesidad y ella se acercó a Jesús y lo tocó y fue sanada. Acalló su alma, se detuvo y escuchó. Entonces, la clave está en saber cuando Dios está hablando. La clave, amados, está en saber cuando Dios está hablando a tu vida. ¿Para qué? Para que entonces le abras tu corazón y escuches con un espíritu de obediencia. Ojo, y escuches con un espíritu de obediencia lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere hablar a tu vida. Así de simple. Así de simple. ¿Por qué necesitamos escuchar a Dios? Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Porque Dios quiere hacer algo en tu vida, amado. Dios está haciendo algo en tu vida. Lo está haciendo. A lo mejor no lo has notado, pero Dios lo está haciendo. Lo está haciendo en tu vida, Ramón, en tu vida, Pepe, en su vida, Vicky, en tu vida pequeña, en sus vidas, chicas, Camarillo, en tu vida, Jessy. Dios está haciendo algo bonito. En tu mami, en tu familia, en tu casa, en tu vida, Junior, en tu trabajo, en sus vidas, en tu vientre. Dios está haciendo algo bonito. Así que dispongamos siempre nuestro corazón para escuchar a Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Quiero escuchar tu dulce voz, sintiendo un silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar, escuchar tu dulce voz, escuchar tu amor externo hacia mí. Quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, sintiendo un silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, oh Señor, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasar
pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor, habla nuestro corazón, que necesita escucharte. Cuando me distraigo, cuando el afán me consume, cuando la rutina enfría mi corazón, yo necesito más de ti, yo necesito escuchar tu voz, yo necesito escuchar los latidos de tu hermoso corazón, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, mi Dios. Gracias, amado Padre, porque nos amas tanto, Señor, porque piensas tanto en nosotros, porque te preocupas tanto por nosotros, Señor, y nos haces ver la necesidad de detenernos para escucharte, que nos haces entender a través de la voz de tu Espíritu Santo que la clave está en escuchar. La clave es saber que tú estás hablando siempre, que tú siempre quieres mantenernos conectados contigo, Señor. Como escribía el apóstol Juan en el capítulo 15 de su evangelio: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que necesiten, pidan lo que quieran y les será hecho. Porque hay un espíritu de comunión, porque hay un espíritu de intimidad, porque hay una iglesia que te escucha, Señor. Hay una iglesia que hace tu voluntad. Hay una iglesia que sabe que sin ti o fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, y enséñanos, Señor, aun cuando los médicos nos digan noticias desalentadoras, aun cuando las condiciones, Señor, de vida nos den condiciones adversas y pongan tristeza y pongan carga en nuestra vida, aún, Señor, tú nos dices: detente y escúchame a mí. Y así queremos aprender, Señor, a escucharte, caer delante de tu presencia de rodillas, llorando como niños, como cuando éramos pequeños, Señor, que empezábamos a aprender a andar en patines, en patineta o en bicicleta, y que nos caíamos y que nos raspábamos y corríamos con nuestro papá o nuestra mamá para que nos limpiara y nos curara, Señor, y nos pusiera mertiolate, Señor, y
y que nos apapachara, así correr nosotros contigo, Señor, porque tú nos estás siempre esperando. Tú eres nuestro Abba, tú eres nuestro Padre bueno, tú eres el Dios que habla, el Dios que instruye, el Dios que enseña, el Dios que anima, el Dios que alienta, el Dios que fortalece. Tú eres todo, Señor. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo todo lo tenemos. Tú eres suficiente, Señor. Padre, yo alabo y bendigo tu santo y poderoso nombre y agradezco, Señor, por tu palabra que has traído para nosotros en este día. Y te ruego, Señor, que cada uno de los corazones que han recibido tu palabra, que la retengamos, Señor, que la meditemos y que busquemos cada día llevarla a la práctica. Aún aquellos que hayan de ver este mensaje, Señor, a través de las redes sociales, Padre, que sea de bendición y de edificación, porque toda la gloria, Padre, solamente es para ti, Señor. Toda la gloria es solo para ti, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. En paz y con gozo vinimos a este lugar, y asimismo con esa paz que sobrepasa todo entendimiento volvemos a nuestra casa, y que la bendición tuya descienda sobre la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que tú sigas proveyendo, Señor, para sus necesidades, para sus alacenas, Señor, para sus necesidades físicas, materiales, espirituales, morales. Que sigas tú supliendo, Señor, todo aquello que necesiten, mientras nosotros nos dedicamos solamente a buscar tu rostro y a escuchar tu voz. En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte